primer agradecimiento. Muchas gracias por estar todos acá. Eso es lo primero de lo primero de lo primero. Creo que conozco a casi todo el mundo. A la gente que no conozco, mil gracias. Y a los que compraron el libro, más. Y a los que lo lean, ni te cuento. Hay que leerse este bodoque. Bueno, déjame dar una cosa, Constanza. Yo no lo terminé porque me avisaste. Ahora lo voy a aclarar, Fede. Ahora lo voy a decir. Déjame que parecemos los sobrinos del Pato Donald. Un agradecimiento muy importante, se lo quiero hacer y no lo estoy viendo, Andrea Del Bono. Quiero decirles que Andrea, que siempre está por allí, escondida, no solo revisó los miles de gráficos y cuadros, hacía maldades, me matizaba todo lo que yo decía, saca esto de Venezuela, baja esto de acá, descafeinaba el libro en forma tremenda todos los días, yo lo volví a cafeinar, tuvimos un duelo, pero no durante el tiempo que escribí el libro, sino a lo largo de los 10 años que trabajamos juntas, porque en realidad este libro es producto de muchas de las cosas que escribimos, y hay algo muy gracioso, que usé mucho El Príncipe, porque una vez me invitaron a dar una conferencia sobre los 500 años del Príncipe. Entonces yo, como tenía que hablar de los 500 años del Príncipe, pero efectivamente eso es lo que pienso sobre los liderazgos demiúrgicos en la América Latina, y he revisado todas mis posturas democráticas sobre eso, y me he transformado en una presidencialista loca, y viendo lo que le pasa a los parlamentarismos europeos, más aún. Pero bueno, hay sujetos teóricos después que el presidencialismo le sirve a los pobres en América Latina, finalmente, así que parte de esta respuesta para vos, Fede, es que, de ahí escribí una cosa sobre los nuevos príncipes. Era la época de oro de Chávez, ahora uno lee Venezuela, Venezuela, no me tigne Venezuela, pero allí está Venezuela porque fue escrito a lo largo de estos 10 años en los cuales Venezuela fue central en el proceso de la unidad latinoamericana. Entonces, obviamente este libro se escribió durante mucho tiempo y después hubo que revisarlo, y Andrea estuvo todo el tiempo trabajando conmigo, con mi columna, con mis artículos, con mis conferencias, así que Andrea no podía haberlo hecho sin vos. Gracias. El segundo agradecimiento es a Claxo, muy especialmente, porque Karina recibió algo así como el índice del libro. Che, si a Claxo le interesa, y terminó haciéndose cargo de toda la diagramación del libro. Y la verdad que estamos acá gracias a Claxo, porque bueno, sin esa rapidez con la que Claxo diagramó el libro, estuvo hasta a punto de imprimirlo el libro, porque si no salía íbamos a hacer contrabandos en buquebú de libros en maletas. Si no ocurrió fue porque finalmente Banda Oriental terminó de imprimir el libro en tiempo y forma, pero el libro salió ayer. Y entonces cuando estábamos pensando en esta presentación íbamos a traer a alguien de Argentina, finalmente no pudo venir, y entonces a Federico Traversa, que mi amigo, fue mi asistente, con el que compartimos muchas cosas, y muchas cosas del terreno del pensamiento, le dije, Fede, bueno, que sí va a leer todo este bodoque, ¿no? Entonces dijo, yo voy igual y hago unos comentarios. Y entonces, Fede querido, acá estás. Carmen, mi amiga de toda la vida, y voy a empezar con una anécdota de nosotras dos, Karina, y nuestro querido Gabriel de la Coste, siempre crítico. Este dice que me voy a pelear con los politólogos, el otro dice que soy lo más convencional de los politólogos. Ya vieron cómo es, ¿no? No hay nada como un comentarista, son fatales. Pero bueno, nunca peor que los periodistas, claro. Con 12 opiniones se arma un artículo. Exacto. Entonces, gracias por estar acá, por haberlo leído, por todo lo que dijeron, por el cariño, por el afecto y por estar, y por hacer el esfuerzo de que además el libro sea pueda desarrollar algunas reflexiones sobre los tiempos muy complejos que estamos viviendo en Uruguay. Y claro que también presento el libro entre la primera y la segunda vuelta, porque después de la segunda vuelta tengo que escribir otro capítulo más y ya estoy harta. Dije, no. Por supuesto, Banda Oriental dice, ¿por qué no publicás en marzo? ¿No? Porque en marzo va a ser otra película, son tiempos vertiginosos. Andrea y yo damos un curso sobre la democracia en América Latina y todos los años tenemos que cambiar la bibliografía, los datos, porque es un vértigo político, ¿no? Gente, en estos años ha sido impresionante.
Y bueno, empiezo por una anécdota mía y de Carmen, muy jóvenes en el 84, llegamos a Brasil y nos encontramos con el PT, con ese fenómeno del PT. Era divino el abrazo de Aragó a los clubes del PT en Santa Teresa. Bueno, nos volvimos petistas, ¿no? Porque era lo más parecido al Frente Amplio que había, a escala brasilera. Así que el proceso brasilero yo lo vivo muy de cerca, tengo parte de mi familia ahí, mis amigos ahí, voy a Brasil y es mi segunda patria. Eso me ha hecho latinoamericanista y brasilerista. Y efectivamente, como dice Federico, cuando tuve que hacer la tesis de doctorado me dio por comparar Uruguay y Brasil, es decir, lo que tenían en común, y ahí descubrí lo que tenían en común el PT y el Frente Amplio, y a partir, ¿no?, que eran partidos surgidos del movimiento, partidos de izquierda surgidos del movimiento sindical, o más o menos, con base social. Entonces, esas categorías analíticas empezaron allí, en la tesis de doctorado, que la hice, no sé, en el 97, imagínense. Y luego viví todos esos procesos de cerca. Estuve en Bolivia, bueno, en Argentina ni que hablar, ¿no? Ni que hablar desde el primer Kirchner, Cristina, no vamos a hablar de temas complejos, ¿no? Pero bueno, seguimos todo eso alborozadamente. Lo digo porque sé que las dos lo seguimos alborozadamente, no necesariamente el resto. Viví el proceso boliviano, fui muchas veces a Bolivia. Fui algunas veces a Ecuador, el proceso ecuatoriano me es un poquito más distante y por supuesto todos vivimos el proceso venezolano. Yo fui algunas veces a Venezuela, ahora hace mucho tiempo que no voy, pero eso lo vivimos. Y además en los 10 años de gobierno frente amplista hubo una intensa diplomacia plebeya, de gente que iba, que venía, que se juntaba, seminarios, encuentros. Bueno, en Argentina hubo un montón, o sea que el libro refleja lo que una generación de algunas personas tuvimos la suerte de vivir, que fue la política de esos años por adentro. Y discusiones, ahí ese seminario, bueno, hay algunas de esas frases que son de Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio fue el asesor en política exterior de Lula y murió. Y era amigo de Uruguay y venía al Instituto de Ciencia Política, hubo una época de efervescencia práctica que no se tradujo, sin embargo, en una efervescencia teórica, porque en realidad el mainstream que venía de los años 90 sobre la ciencia política y sobre la economía, aburridote, institucionalista, repetitivo, y que no veía nada, de lo que pasaba, porque hay que mirar los análisis políticos y económicos de la Argentina 3 meses antes de la crisis, que decían la Argentina está bárbara. La verdad que los gobiernos de izquierda cuando entran, son muy practicones, como le fue la izquierda uruguaya, son muy prácticos, van aprendiendo sobre la marcha. Y aprendiendo sobre la marcha hacen cagadas, lógicamente, ¿no? Pero lo impresionante de todo eso es que nunca hubo una pretensión de construcción de una teoría política o económica común para América Latina, sino que se construyó políticamente común en América Latina, y este libro tiene la intención de ser un pequeño aporte de sistematización de lo que se hizo, porque yo no quiero que me sistematice la derecha mañana, así que acá está contando lo que pasó en estos 10 años, los debates, cómo nos peleamos. Espero que ningún periodista malvado saque alguna frase fuera de contexto. Pero en realidad eso es lo impresionante. Realmente hubo una construcción muy sobre la marcha de muchas cosas, y los países de América Latina tendieron intuitivamente a converger en lo que finalmente se transformó en el contramanual del Consenso de Washington, ¿no? Que era el reforzamiento del poder del Estado, la recuperación de activos públicos, la política laboral, la agenda de derechos, en algunos casos las reformas tributarias, las políticas de transferencia de renta. Si uno mira en los países más o menos desarrollaron estas políticas casi todos al mismo tiempo, y la política laboral fue absolutamente central, y eso lo hicieron, confluyeron intuitivamente, y al mismo tiempo, claro, y la política exterior creó una especie de supra-institucionalidad que iba a conducir con el tiempo, entonces sí, a una sistematización común, y no en balde la derecha lo primero que hace es la UNASUR, hasta luego,
y lo primero que hace Lenín Moreno es agarrar el edificio de la Sur, que no sé en qué lo transforma, en una escuela de baile. Entonces, me parece que lo que trato de hacer es decir que esa coincidencia intuitiva que tuvieron estos procesos, por supuesto que los países andinos andaban con la decolonización, que a mí me encantaba, aprendimos mucho. Miren que todas las pretensiones antipatriarcales nuestras vienen de los bolivianos, que se declararon antipatriarcales, y nosotros fuimos a un congreso del Frente Amplio, que no era un congreso, era un plenario de mujeres, en Rocha. Estábamos muertas de calor, dijimos abajo el patriarcado y el racismo. Y allá llevamos eso a un plenario y el Frente se declaró antipatriarcal, así se consiguen las cosas. Y agradezco mucho lo que me dijo Fede, sí, parece Maquiavelo, porque termino contando anécdotas. Pero para que los politólogos no pierdan tiempo razonando sobre cosas abstractas, les cuento cómo son las cosas, así van rápido, tomá el atajo, ¿viste? Que es más simple, nada de grandes elucubraciones. Las elucubraciones dejémoslas para las cosas que valgan la pena, pero no vamos a hacer un andamiaje conceptual, abstracto y equivocado, porque las cosas fueron así, de esta manera, y hubo mucho de voluntad política, no de voluntarismo, que es algo que yo no me gusta nada, prefiero el pesimismo de la inteligencia siempre, a pesar de eso me he dedicado a la política, pero en fin, pero sí hubo mucha voluntad política, y hubo más voluntad política que teoría, entonces, y hubo ensayo y error en cantidades industriales. Por eso es importante las cosas que salieron bien y es importante las cosas que salieron mal, porque si viene una renovación del ciclo progresista, que será otro, que tendrá otras caras y que enfrentará a otras derechas, por suerte unas derechas que se dedican a la política, porque siempre podríamos haber tenido unas derechas golpistas, ese es el último capítulo, ¿no? Cómo las derechas aprenden a hacer política, pero en la renovación del ciclo progresista, y uso el término progresista, le dedico mucho tiempo a decir por qué lo uso, es horrible el progresismo, pero bueno, lo uso. Es importante tener una sistematización de los errores, una sistematización de las experiencias, una sistematización de los aprendizajes y una sistematización de los aciertos. Entonces, el libro quiere hacer esta sistematización porque yo fui una testigo privilegiada de los hechos y lo mínimo que podía hacer era sacarme este libro de arriba, porque lo vi y lo parí y estoy feliz de haberlo terminado y me dedicaré a la ciencia política no convencional si es que De la Costa me da alguna manito. Esto es un chiste. Bueno, después... creo que la tesis central del libro es que cuando las izquierdas acceden a los gobiernos, quería responderle a Carmen, sí, cuando las izquierdas sociales y políticas tienen su oportunidad, como dice Carmen, hace tiempo que están formadas, es decir, no es de un día para el otro que gana el PT, viene el PT, pero antes estuvo la vertiente más de izquierda del trabajismo de Vargas, a mí que me dediqué a estudiar Brasil, y estuvo este peronismo, kirchnerismo, porque antes hubo alguna vertiente del peronismo, que tiene sus vertientes también, ¿no? Que generó un cierto proceso de continuidad, y antes del MAS estuvo la COB en Bolivia, o sea, uno ve la irrupción de los fenómenos, pero no ve la trama subterránea que es cierto, que junta generaciones y biografías y procesos sociales que son, como son siempre plebeyos, no están escritos, no están mostrados, no están visibles, pero cuando uno los vive, los ve, están ahí. Y hay una continuidad impresionante en los procesos sociales en todos los países para que la izquierda, cuando tuvo su oportunidad con la crisis del neoliberalismo y la crisis financiera, emergió, pero había un proceso de acumulación impresionante de antes. Es cierto que los príncipes Correa, Chávez, Kirchner, qué sé yo, nosotros mucho de príncipe no, porque el Uruguay es más parecido a al discurso de la segunda década de Tito Livio, que son los dos libros que dábamos en teoría política clásica. El príncipe, en realidad el discurso de la segunda década de Tito Livio se refiere a Roma, así que en realidad Maquiavelo se pasa tonteando con Roma porque nunca vivió en Roma, vivió 1400, 1300 años después, no sé, 1400 años después. Pero sí sabe sobre la política de su tiempo, mucho más que sobre lo de Roma. Entonces lo de Roma es un libro académico. El Uruguay se parece más a los discursos de la década de Tito Livio. Tuvimos un príncipe, Mujica, pero
no creó orden. No creó orden. En el sentido que ya tenía un orden armado. En cambio, bueno, la obra de Evo Morales en Bolivia es realmente de refundación del orden a partir de sus bases plebeyas, pero con una dosis de autoritarismo y liderazgo muy, muy importante en él, en sus bases de los pueblos originarios. Es decir, esto está, no digo que sea bueno o que sea malo, ojalá fuéramos todos demócratas iguales, republicanos, pero las cosas fueron así. Y ahí el comentario de Federico que parezco maquiavelo. Y lo que creo que sí hicieron estas izquierdas con este proceso de acumulación, cuando llegaron al gobierno, dijeron, no tenemos el poder económico con el cual tenemos que transar más o menos, ¿no? Porque que hacía Lula cuando llegó y enfrentaba la fuga de capitales, la suba del dólar, digo, yo necesito que el vicepresidente sea empresario, porque acá voy a hacer un pacto capital-trabajo, si no, no puedo con Brasil, ¿no? Esa es la política de los hechos. Pero el poder económico no lo tenían siempre, como pasó con la FIESTI, la Federación de Industria de San Pablo, que es la que creó el pato gigante que llevaban para todos lados, cuando el impeachment, porque decían no voy a pagar el pato, creó alianzas muy frágiles con el capital, pero que le permitieran un margen de maniobra. No tenía el poder político, no tenía el poder mediático, y la izquierda nunca se preocupó de tenerlo. Tampoco. Bueno, a Chávez le daba por cerrar cosas, no era la mejor manera, pero la peleó. Pero no sé, Cristina dio su lucha, la perdió. Acá no se dio, y en Brasil mucho menos. Entonces, no tenía el poder mediático, no tenía el poder económico, no tenía el poder financiero, que no era de estos países, sino del control financiero de Estados Unidos, que todo lo miraba con horror, estos procesos, y dijo, pero al menos tengo algo, tengo el poder ejecutivo. Y hay del presidencialismo como una solución por defecto. Tengo el Estado, tengo el control político, y por eso las izquierdas son grandes creadoras de política. Lo son porque creen en la política, pero no son porque necesitan desesperadamente hacer política. Porque lo único que tienen es la política y el Estado. Entonces fortalecieron el Estado, yo por ahí hablo del retorno del Estado, ¿no? Un Estado que era difícil, ¿no? Recuerden lo que era Canal 5 antes y lo que es ahora, o lo que era Correos antes y ahora. O sea, el Estado hubo que rearmarlo, gastar mucha energía tratando de fortalecer el Estado, porque sabían que el Estado era el actor central a partir del cual podrían desarrollar política para contrarrestar el peso de los otros poderes. Entonces se hicieron presidencialistas y no, sí, entre Rousseau y Madison, yo creo lo mismo que vos, Fede, que a veces Rousseau me da un poquitín de miedo, pero y a Madison no lo quiero directamente, a Rousseau lo quiero, claro, aunque me dé miedo y no quiera dormir con él precisamente todos los días, porque es fatal Rousseau, bueno, ya sabemos cómo Rousseau, con su voluntad general y yo que sé dónde terminas con eso, pero en realidad dentro de esa conquista del Estado, dentro de ese asalto al Palacio de Invierno que fue el Estado, hay una parte del Estado que la izquierda nunca tuvo, el Poder Judicial. Y el Poder Judicial está fuertemente asociado a los procesos de regresión por derecha que vienen ahora. No lo tuvo, Evo sí intentó algo con el Poder Judicial, eso es importante, al que yo no lo relato esto acá, pero hay algunas tímidas experiencias de qué hacemos con el Poder Judicial. Y los parlamentos en general, salvo en el caso uruguayo y en el caso argentino, le fueron muy adversos a la izquierda. Por eso el impeachment de Dilma, le fueron tremendamente adversos a la izquierda. Entonces la izquierda inventó los mecanismos de democracia directa para sacarse de arriba parlamentos que no le gustaban. Entonces Chávez llegó y al ratito ya dijo, vamos a hacer una asamblea constituyente, sacamos el bicameralismo, creamos una asamblea nacional y ahí yo voy a tener mayoría. Después Correa le copió, porque también se fueron mirando entre ellos y aprendiendo y haciendo tremenda diplomacia presidencial y juntándose y pensando. ¿Y qué hizo Correa cuando llegó? No tenía ni partido en el Parlamento. Dijo, ah, la gran Chávez, espera un poquito que voy a hacer una asamblea constituyente. Hizo una asamblea constituyente, la ganó y al rato tenía un parlamento con mayoría parlamentaria. Estos son inventos de democracia directa para superar los límites madisonianos de la política. Fueron fusonianos en ese sentido. Dijeron, bueno, ahora que tengo la voluntad general de mi lado.
Claro, la pregunta es, ahora que no tenés la voluntad general de tu lado, ¿no? ¿Cómo te reformulás? Antes de eso quiero decir, para mí el capítulo más importante para estudiantes es el capítulo 3, porque el capítulo 3 es todo lo que pasó en el Uruguay en estos 10 años. Y Andrea misma cuando lo corregía decía, ¿hicimos todo esto? O Alejandra me comentaba, ¿todo esto hicimos? Todo esto hicimos. Porque si no se dice, si no se escribe, si no se sistematiza, va a haber alguien que va a hacer una lectura de lo que hicimos. Es mejor dejar una descripción densa de todo lo que hicimos. El debate sobre las Fuerzas Armadas, el debate sobre la seguridad, el debate sobre la política exterior, el debate sobre la despenalización del aborto. Yo fui a México ahora, y parece que nadie en América Latina se acuerda que Uruguay despenalizó el aborto. Por suerte me dieron la conferencia magistral a mí y a la cubana, que son los dos países que tienen despenalizado el aborto, porque si no todo María Verde, María Verde, María Verde. Pero caramba, que en Argentina no despenalizaron el aborto. Entonces, creo que se lo escuché a Darwin de Bocati, que la gente hablaba tanto de la María Verde que decía, ¿y en el Uruguay se despenalizó el aborto? ¿Pero cuándo? No me acuerdo. Entonces, la despenalización del aborto nos llevó años. Años. Yo recuerdo que cuando entré al Parlamento tenía dos preocupaciones centrales. Una era la despenalización del aborto y el otro era la maldita ley de caducidad. ¿El veto del aborto, te acordás? El veto, bueno, eso nos incendió también para armar toda la movida que armamos para disputar con Tabaré que la presidencia. Hubo una furia feminista que vino. Pero eso, porque uno lo da por sentado, ya está el aborto, odiamos lo que dice un candidato a diputado, pero nos olvidamos de todo lo que nos costó conquistarlo, de todo lo que nos costó conquistarlo. El debate sobre la educación en Uruguay nunca había debatido tanto sobre la educación como se debatió en estos años. Fueron épocas riquísimas de debate y de pensamiento, muy angostadas en este último tramo por el tema de la seguridad y la corrupción, que son los temas de la derecha, angostan la discusión, la despolitizan, y terminamos en estas discusiones muy primitivas que vamos teniendo, ¿no? Muy primitivas realmente, pero se discutió sobre la minería en el Uruguay durante años, y el destino minero, y el destino agropecuario. Eso fue impresionante también, y fueron muchos años. Entonces, no digo que el ponerlos en un libro ayuda a que permanezcan, pero ayuda a recordar que de todas estas cosas hablamos, y dejamos de hablar si el Uruguay era viable o no, dejamos aquello del Uruguay como problema, el Metón Ferré, y entramos a discutir el desarrollo uruguayo con todos estos matices, con todas estas controversias. Y bueno, ay, mirá este título que me acordaba, El fin del ciclo dorado de la izquierda uruguaya, y después El infierno tan temido. Ese es el capítulo último. De este título me acordaba, pero no del fin del ciclo dorado de la izquierda uruguaya. El último capítulo fue el más difícil, y además no sabía que Gabriel y sus amigos estaban escribiendo un libro sobre las derechas, si no lo hubiera leído, porque la verdad que tuve muy poca bibliografía y mucho producido sobre las derechas de la dictadura, sobre las derechas de los años 60, sobre el fascismo, sobre la dictadura, pero hay muy poquito escrito sobre estas derechas. Por allí Luna me pasó un libro que es una compilación de muchos artículos sobre las derechas, y bueno, dos o tres cosas sobre las derechas. La primera es que sus temas son la seguridad y la corrupción, y ya vimos cómo en el Uruguay, en el debate de la minería, de la política exterior, de la educación, termina siendo un súper tema en la campaña electoral, y termina generando desplazamientos electorales, súper tema de la seguridad. Yo creo que eso amerita a una discusión, como dice Carmen, a una discusión sobre el sentido subjetivo de los ciudadanos cuando reflexionan sobre sí mismos y sobre el mundo, el lugar en el que han colocado al gobierno. El gobierno es el gran otro, el gobierno es el responsable de todo, pero bueno, eso es lógico que pase, pero el tema de la seguridad nos entrampó de la misma manera que el tema de la corrupción entrampó tremendamente a Brasil. Seguridad y corrupción son los temas de la derecha, uno intuitivamente lo sabía, pero lo dice el texto de Luna con muchos datos. Por otra parte,
también eso está en el tema, en el libro de Luna, que son muchos artículos. Todos los autores dicen, mira, ya que la derecha existe, porque existe, coopta al Estado, está metido en las redes empresariales, está en los grandes medios de comunicación, lo mejor que podemos tener es una expresión política de las derechas, porque por lo menos a veces la clase de bicho con la que lidiar, ¿no? Más o menos esto es lo que dicen. Y yo creo que las derechas han venido a dar la pelea en el lugar que antes era nuestro, que es la política de la calle, porque sí hay manifestaciones de derecha grandes, gigantescas en el mundo y en América Latina, y eso era nuestro territorio. Sí hay la política comunicacional, y yo ya sé que el Frente comunica poco y mal, pero en realidad la gran batalla el Frente la dio a través de la comunicación, no tenía nada, ¿no? ¿Cómo hizo para volverse gigante y tener el 50% de los votos? Comunicacionalmente, mucho más que organizativamente, ¿no? Piensen en Mujica, ¿no? Piensen en Mujica, eso es una batalla comunicacional impresionante. Nos dieron lucha en el terreno comunicacional y crearon partidos políticos. Cosa que antes la derecha es un trabajo crear un partido político sin poder dar un golpe de Estado o influir en la política de otra manera. ¿Para qué voy a crear un partido político? Bueno, crearon partidos políticos y el Uruguay, que siempre se piensa como una excepción, no fue nada excepción. No fue nada excepción. Vio a Bolsonaro y dijo acá no pasa, y terminás teniendo un partido militar que desde el año 71 cuando surgió el Frente no había tenido jamás un partido creado así de buenas a primeras más del 10% de los votos, ¿no? Y los tuvo. Entonces, termino diciendo que creo que Carmen tira el guante sobre una cosa que es olvídate de las derechas, olvídate del capitalismo, ahora pensá en la gente, ¿no? ¿Cómo, por qué? ¿Por qué las clases medias bajas, los sectores populares votaron a Bolsonaro, ¿no? El tema de lo que ella le llama el bienestar subjetivo, y había un librito que publicó Rafael Baise, se llamaba 7 tareas de Hércules para el siglo XXI, 5 tareas de Hércules para el siglo XXI, y una de las tareas, en uno de los capítulos, era la ley de la tendencia de legitimidad decreciente de las políticas sociales. Decía, va a venir la izquierda, va a hacer políticas sociales, te va a dar techo, te va a dar comida, y no va a servir, porque la gente quiere otras cosas. Lo simplifico, es mucho más lindo como lo dice él, y mucho más profundo, y mucho más certero, pero hace un montón de años. Hace un montón de años. Entonces, creo que lo que dice Carmen sobre el bienestar subjetivo, al Frente Amplio y a las izquierdas le falta una lectura importante sobre esto, importante, porque si no, ¿cómo vos recompensás materialmente y luego no obtenés la voluntad política? Sobre esto hablaban los marxistas cuando hablaban de la falsa conciencia, la ideología, pero una cosa... lo teorizaron, pero el tema es cómo eso genera algún tipo de conducta, de consecuencia política, planificación política, y luego sí, el efecto del que Carmen habla, del pobre que no se siente representado del pobre, que las feministas le llamamos el efecto de la cabaña del tío Tom, ¿no? Es decir, un negro que esclaviza a otros negros, o mujeres que son funcionales al patriarcado y usadas por el patriarcado para luchar contra el feminismo. Me parece que sobre esto se requiere una mirada mucho más profunda. El último capítulo es mucho menos sistemático que los otros porque está en esbozo y porque creo que todos estamos en progreso en nuestros trabajos, en nuestros pensamientos sobre estas nuevas derechas. Son muy viejas, ¿no? Porque muchas de ellas vienen de la dictadura, ya dijo Bolsonaro, y acá ni hablemos. Muchas de ellas abrevan en los pasados dictatoriales y en las redes que los procesos autoritarios crearon y dejaron. O pensemos en los intendentes que sobreviven de la época de la dictadura en el interior del país, no los voy a nombrar, pero los hay. No, los hay por acá cerca. O sea que esa es una agenda, sí, es una agenda de investigación y de pienso para el futuro.
porque siempre nos dedicamos a estudiar la izquierda y nunca nos dedicamos a estudiar las derechas, así que ahora habrá que estudiar las derechas. Y bueno, y eso requerirá un esfuerzo conjunto y mancomunado de los teóricos, pero también de los prácticos, porque lo que he aprendido después de todos estos años es que aquello de teoría y praxis está bien y funciona. Gracias.